No puedo dormir. Estoy en la cama y miro el techo. Miro el reloj. Son las 2 de la mañana. Estoy cansada, pero no tengo sueño. Cierro los ojos. Los abro otra vez. Me muevo mucho en la cama. No estoy cómoda. Respiro profundo. Nada cambia. Mañana tengo trabajo. Necesito dormir bien. Me siento frustrada. Buenos días, Ana. ¿Dormiste bien? No, no dormí bien. Dormí muy poco. Me desperté muchas veces. ¿Te ves cansada? Sí, me siento muy cansada. ¿Desde cuándo tienes este problema? Desde hace 2 semanas. ¿Usas el teléfono en la noche? Sí, lo uso antes de dormir. Eso no es bueno para dormir. ¿Tomas café en la noche? Sí, a veces tomo café. Creo que debes ir al hospital. Sí, creo que es una buena idea. Hoy voy al hospital. Quiero sentirme mejor. Quiero dormir bien otra vez. Yo voy contigo. Gracias por tu apoyo. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle? Tengo problemas para dormir. ¿Desde cuándo? Desde hace 2 semanas. ¿Duerme poco o no duerme nada? Duermo poco. Me despierto mucho en la noche. Espere un momento, por favor. Buenos días, Ana. Cuénteme su problema. No puedo dormir bien. Me siento cansada todo el día. ¿A qué hora se acuesta? A las 10 de la noche. ¿Usa el teléfono antes de dormir? Sí, lo uso mucho. Eso afecta el sueño. Para dormir mejor, necesitamos cambiar algunos hábitos. El sueño es muy importante para la salud. Primero, trate de acostarse temprano. Es bueno acostarse a la misma hora todos los días.
Esto ayuda al cuerpo a descansar mejor. Segundo, coma temprano en la noche. No coma mucho antes de dormir. La comida pesada afecta el sueño. Es mejor comer ligero. También puede beber agua, pero no demasiada. También es bueno caminar un poco en la tarde. Una caminata tranquila ayuda al cuerpo. No camine muy rápido ni corra antes de dormir. Solo camine para relajarse. Después de caminar, el cuerpo se siente mejor y la mente más tranquila. No use el teléfono antes de dormir. La luz del teléfono afecta el cerebro y dificulta dormir. Apague el teléfono 30 minutos antes de dormir. En lugar del teléfono, lea un libro o escuche música suave. No mire vídeos ni redes sociales en la cama. No tome café en la noche. No tome bebidas con mucha azúcar. Puede tomar té caliente sin cafeína. Él te ayuda a relajarse y preparar el cuerpo para dormir. Evite bebidas energéticas o refrescos en la noche. Use la cama solo para dormir. No trabaje en la cama ni vea televisión allí. Mantenga la habitación fresca y silenciosa. Una luz suave o apagada ayuda al sueño. La cama es para descansar, no para actividades de trabajo o entretenimiento. Le voy a dar una medicina suave. Es solo para ayudarle a dormir mejor. Tome una pastilla en la noche, antes de acostarse. No tome más de una pastilla. Use la medicina solo por una semana. Después de una semana, evaluaremos si necesita continuar. Va a dormir mejor poco a poco. No se preocupe demasiado por no dormir bien. El estrés también afecta el sueño. Respire profundo antes de dormir y relaje los hombros. Piense en cosas tranquilas, como un paseo o música suave. Con hábitos correctos, el cuerpo aprende a dormir bien otra vez. Gracias, doctor. Voy a seguir todos sus consejos. Quiero dormir bien otra vez. Me siento más tranquila y confiada ahora. Estoy lista para cambiar mis hábitos. Hoy quiero dormir mejor.
Voy a seguir los consejos del doctor. Ceno temprano. Como algo ligero. Eso es bueno para tu cuerpo. Sí, me siento mejor así. No tomo café esta noche. Muy bien. Camino un poco después de cenar. Camino despacio. Respiro profundo. Me siento más tranquila. Apago el teléfono. Son las 9:30. Leo un libro. Escucho música suave. Mi mente se calma. Me siento más relajada. Me acuesto a las 10. La habitación está oscura. Está tranquila y silenciosa. Uso la cama solo para dormir. Cierro los ojos. Respiro lento. Pienso en cosas tranquilas. Buenos días, Ana. ¿Dormiste mejor? Sí, un poco mejor. Me desperté solo una vez. Eso es progreso. Sí, me siento orgullosa. Buenos días, Ana. ¿Cómo duerme ahora? Duermo mejor. No perfecto, pero mejor. Eso es muy bueno. Los cambios pequeños funcionan. ¿Sigue los hábitos nuevos? Sí, todos los días. Genial, estarás bien. Gracias, doctor. Y no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos.